Entonces le damos la palabra a Napoleón. Muy brevemente quisiera saludar al doctor José Antonio Serrano y agradecer esta invitación, lo mismo que a Marco Calderón y Pedro Márquez, que me hicieron favor de invitarme a esta mesa redonda. Creo que al igual que Luz, me ha interesado siempre el periodo porfirista o porfiriato, lo mismo que las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, llega un momento que a nivel institucional se nos pide realizar otro tipo de actividades. Y debo decir además, con toda honestidad, que me siento muy satisfecho, muy contento de pertenecer ahora a una maestría en enseñanza de la historia, y sobre todo en ese sentido mi trayectoria profesional ha sufrido una metamorfosis, porque si bien es cierto que durante prácticamente 3 décadas he sido profesor y docente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no es lo mismo, desde luego, dar clases en el nivel licenciatura que de pronto tener la posibilidad de atender a niños, a jóvenes y desde luego a profesores que tienen responsabilidades en el nivel básico, secundario y preparatorio. Eso verdaderamente es un cambio trascendental en un investigador. Desde sus inicios en la década de los 80 del siglo pasado, el Instituto de Investigaciones Históricas mostró interés en el tema de la enseñanza de la historia. El doctor Ángel Gutiérrez, en su momento fundador del Instituto de Investigaciones Históricas, conversaba con los miembros de esta dependencia universitaria sobre la necesidad imperiosa de poder volver los ojos hacia los niños y los jóvenes. Y por esa razón, y lo recordará muy bien la doctora Silvia Figueroa, realizó un estudio al que denominó Historia de Michoacán para niños. Era un esfuerzo todavía aislado e incomprendido, porque finalmente como investigadores siempre quisiéramos ver que los profesores investigadores, así denominados laboralmente, pudiéramos realizar otro tipo de investigaciones. El trabajo tuvo en su momento una buena aceptación, aunque hay que decir que enfrentó una limitación. Pretendió aplicarse en las escuelas primarias, pero no se hizo. Después, el doctor Gerardo Sánchez Díaz, conocido de buena parte de ustedes, y yo mismo participamos en un esfuerzo denominado Historia Mínima de Michoacán, una publicación que impulsó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Esta pretensión, la de transmitir saberes históricos a niveles educativos distintos al universitario, o como se decía entonces, a la sociedad en general, no fue privativa de la Casa de Hidalgo. En su momento, el Colegio de Michoacán hizo lo propio, sobre todo don Luis González y González. Otro ejemplo, aunque más reciente, es el libro que publicaron de manera conjunta Álvaro Ochoa y Gerardo Sánchez, intitulado Historia Breve, Michoacán, editado por el Colegio de México. Sin embargo, estos esfuerzos, por demás importantes, tendrían que verse como una primera etapa más orientada a la difusión de la historia en Michoacán. ¿Cómo nació la idea de crear una maestría en enseñanza de la historia? En el año 2006, el Instituto de Investigaciones Históricas ofreció un diplomado sobre enseñanza de la historia. Lo recordaba aún más ahora que escuchaba a Marco Calderón y Pedro Márquez, que tienen la pretensión de realizar un diplomado en esa dirección. El diplomado se planteó a partir de una necesidad básica en el bachillerato universitario, en el denominado bachillerato Nicolai. Buena parte de los que impartían clases de historia a nivel de bachillerato en nuestra institución no eran historiadores y desde luego tenían muchas dificultades para poder impartir esta asignatura. También era cierto que tenían un compromiso laboral y no se podía entonces responder a un reclamo de los historiadores en el sentido de que todas las materias de historia las impartieran los historiadores. Por esa razón, se creyó pertinente por parte de la autoridad universitaria mejor poder capacitar a esos profesores, introducirlos al estudio de la historia y en ese sentido también respetar aspectos contenidos en los contratos colectivos de trabajo. Ese primer diplomado sobre enseñanza de la historia rebasó con mucho las expectativas originales y dio lugar a un segundo diplomado. Fue entonces que varios de los compañeros del Instituto de Investigaciones Históricas se dieron cuenta que era posible crear un programa de posgrado con esa orientación. Un año después, 2007, se creó, por acuerdo del Consejo Universitario, durante la administración de la doctora Silvia Figueroa Zamudio, la maestría en enseñanza de la historia. Quedó claro desde un primer momento que este programa de posgrado sería profesionalizante y que se buscaría de inmediato
el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Este punto es importante porque aún en nuestro medio, hablar de un programa de posgrado profesionalizante se ve con cierto desdén y desprecio. Escuchaba con atención las intervenciones en este acto de aniversario y especialmente esa inquietud mostrada por el presidente del Colegio de Michoacán de acercarse al sistema educativo michoacano y nacional. Y curiosamente, cuando se crea este programa de posgrado, existe incluso en el medio universitario cierto desprecio hacia un programa de posgrado profesionalizante. No es este el momento para comentar en extenso el documento constitutivo de la maestría en enseñanza a la historia. Baste mencionar un fragmento de las consideraciones. Se escribía en el año 2006. En nuestro país se empieza a reconocer la crisis por la que atraviesa el sector educativo y la necesidad imperiosa de diseñar políticas públicas de tipo estructural, de dotar de mayores recursos presupuestales y de dignificar la tarea de la enseñanza en todos los niveles. La universidad, por otro lado, se ha desvinculado de los niveles educativos preuniversitarios y a menudo esa desvinculación ha asumido una actitud de desdén tanto más criticable en la medida en que la universidad se debe, en esencia, a la sociedad que la sostiene. Lo que fue, desde luego, indudable es que la creación de este programa de posgrado vino a cubrir una necesidad real de la sociedad y una demanda específica del sistema educativo. ¿Cuántas ocasiones hemos hablado del Plan Nacional de Desarrollo o del Plan Estatal de Desarrollo? Y sabemos, porque además lo hemos vivido, que muchos de los programas de posgrado no responden a ese tipo de demandas. También hablamos de una necesaria vinculación con el sector productivo y social, y en la práctica hay dificultades extremas para poder lograr esa vinculación. Clamamos como investigadores que nos tomen en cuenta, que se tomen en cuenta los resultados de nuestras investigaciones para la definición de políticas públicas, y sin embargo no siempre ocurre así. En la mayoría de los casos no ocurre así. Creada en 2007, la maestría en enseñanza a la historia tiene en su haber 4 generaciones formadas y una generación en proceso. Si hablamos de numeralia, quiero comentarles que la generación 2007-2009 tuvo 15 estudiantes aceptados y al final se logró una eficiencia terminal del 85%. La generación 2009-2011 repitió la misma cifra, 15 alumnos, y tuvo un 78% de eficiencia terminal. La 2011-2013 tuvo 20 estudiantes y alcanzó un índice bastante alto de eficiencia terminal, 95%. La 2012-2014 tuvo 12 estudiantes con un 63% de eficiencia terminal. Y la actual 2014-2016 aceptó 32 alumnos. 32 alumnos es bastante sobre todo si tomamos en consideración que el Instituto de Investigaciones Históricas ofrece 3 programas de posgrado, 2 más que son la maestría en historia y el doctorado en historia, y que desde luego no tenemos una planta de profesores investigadores tan amplia para poder responder a las expectativas de crecimiento de estos programas de posgrado. En esta última generación no fueron aceptados por lo menos 30 alumnos, es decir, si nosotros hubiéramos atendido a la petición inicial, hubiéramos tenido un universo de poco más de 60 alumnos en un programa de posgrado, lo cual precisamente refleja la problemática que de alguna manera esbozaba la doctora Silvia Figueroa en cuanto a cómo se puede dar respuesta a una serie de demandas sociales que están presentes. ¿Por qué no fueron aceptados esos por lo menos 30 alumnos más? Desde luego porque hay criterios de selección, pero también por la imposibilidad del núcleo académico básico de atender una mayor demanda de alumnos. Y finalmente, por algo que es muy importante, las dificultades de un buen número de solicitantes que no pudieron obtener la llamada beca comisión que no tiene nada que ver con el ámbito universitario y que estrictamente está referido a una institución, en este caso la Secretaría de Educación en el Estado. ¿Qué perfil tienen o han tenido los estudiantes aceptados en este programa de posgrado? Son profesores, están frente a grupo. Déjenme decirles que en la primera generación el
92% de los inscritos eran profesores. En la segunda generación fue el 82%. En la tercera generación fue un 60% y en la cuarta generación fue un 100%. Fue el momento más importante porque ahí sí estaba claro que la vocación del programa de posgrado estaba perfectamente orientada a una demanda. Y sin embargo, en la quinta generación solamente es el 55%. Y la pregunta es, ¿por qué? Primero, porque han ingresado un mayor número de egresados de la Facultad de Historia. Es curioso, porque además debo subrayar que este programa de posgrado no está integrado mayoritariamente por historiadores, son profesores normalistas, educadores, pedagogos, psicólogos y otro tipo de especialistas que dan clases en instituciones públicas prioritariamente, pero también en algunas instituciones privadas. Otro detalle que también se observa y que habría que discutir ampliamente es la falta de oportunidades laborales. La maestría, como programa apoyado por CONACYT, ofrece una beca y eso, desde luego, es un incentivo para todos aquellos egresados de la Facultad de Historia que de pronto no encuentran la posibilidad de integrarse al mercado laboral y decide finalmente entrar a un programa de posgrado de enseñanza de la historia para tener elementos suficientes que les permitan acceder a una plaza o algunas horas frente a grupo. Una reflexión más, ¿de dónde proceden los estudiantes de esta maestría? La mayoría son de Michoacán, de Morelia, de Pátzcuaro, de Uruapan, de Santa Fe la Laguna, pero también de manera importante de la meseta purépecha, particularmente de Cherán y Nahuatl. El padre comprenderá mucho mejor esta realidad que se está viviendo en la meseta y de cómo se han incorporado varios de estos estudiantes a este programa. Y además de Lázaro Cárdenas. Pero también tenemos estudiantes de otros estados de la República, de Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Distrito Federal. Y del extranjero, de Argentina, Chile, 5 jóvenes que pertenecieron a la tercera generación que venían de la República Dominicana y actualmente en esta generación 6 compañeros de Colombia, que también es tema aparte, porque el hecho de recibir estudiantes extranjeros, indudablemente que es un aliciente para que estos programas de posgrado puedan obtener el grado de nivel internacional, pero al mismo tiempo debemos reconocer que los extranjeros lo ven como una posibilidad extraordinaria, porque en varios de esos países no existen apoyos como los que brinda CONACYT en programas de posgrado como los nuestros. Acerca del impacto del programa, un documento interno de la maestría refiere sobre este punto. El impacto del programa recae así, principalmente en el sector educativo y en particular en la formación de profesores. Las evaluaciones realizadas en los cursos demuestran que los alumnos evolucionaron de modelos didácticos tradicionales a modelos constructivistas. Deberemos buscar ciertamente estrategias para medir cómo este cambio se proyecta una vez terminada la maestría en la práctica en el aula. Termino con varias preguntas. ¿Cómo medir ese impacto? ¿Debe plantearse con base en el número de egresados? ¿Hasta qué punto puede crecer un programa de posgrado de este tipo? ¿Le interesa a las instancias de gobierno, especialmente a la Secretaría de Educación en el Estado? Estoy seguro que el hecho de que esté al frente de una Secretaría de Educación en el Estado una historiadora le abrirá mayores posibilidades de crecimiento a esta maestría. Pero no solamente es benéfico para nosotros, es finalmente benéfico para el Estado de Michoacán, porque en la medida en que logremos un mayor impacto, tendremos no solamente un grupo piloto, sino podremos extender los beneficios de la profesionalización a otro nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, Napoleón.